De entre todas las políticas públicas que desarrolla el gobierno, tú sitúas las de vivienda como el peor de los fracasos. ¿Por qué? A ver, aquí hay un planteamiento que yo, digamos, el artículo que publiqué recientemente se podría llamar hay otra izquierda posible en el tema de la vivienda. Es decir, yo creo que hay buenismo y hay intención correcta en algunas cosas, pero los resultados están siendo desastrosos. Por una razón muy sencilla. El planteamiento viene de una perspectiva ideologizada, poco basada en los datos y en las evidencias económicas que tenemos, ¿no? En España tenemos un problema gigantesco de oferta de vivienda. En los últimos años hemos tenido un crecimiento de la demanda, de la generación de nuevos hogares enorme. Tienes por un lado por la vía de la migración, pero por otra también por la emancipación, por el crecimiento poblacional, etc. Tienes alrededor de 300.000 nuevos hogares al año. Y en cambio estás construyendo una media de 100.000 nuevas viviendas todos los años. Por lo tanto, tienes un déficit que vas acumulando año tras año de 200.000 viviendas, 250.000 según el año, va variando, pero no hemos logrado subir de 100.000. Porque hemos hecho el estado de la cuestión ahora, Tony, que es decir, hoy hay una escasez en la oferta, que ahora vamos a hablar de algunos factores, medidas que se están haciendo mal, medidas que propones tú que se pueden hacer bien, pero ¿qué es lo que nos ha traído hasta aquí? Hay un experimento que es el más riguroso que se ha hecho hasta la fecha, que es de José Montalvo y Joan Monràs, de Pompeu Fabra, en el que evalúan el efecto de control de precios en Barcelona. Y lo que ves es que efectivamente caen los precios en las zonas tensionadas, pero en las zonas no tensionadas suben, los que estaban por debajo del precio límite también suben para machear con el precio máximo. Por tanto, estás perjudicando más bien a los que estaban cobrando un poquito más barato, porque, digamos, los que tenían una renta de alquiler más baja, conviertes en más tensionadas el resto de zonas y además se reduce la oferta de alquiler en un 10%, calculan. Por lo tanto, estás eliminando todavía más oferta, cuando lo que quieres es que haya más oferta y no menos. Entonces, creo que viene de una combinación, por responderte a tu pregunta, una combinación de un crecimiento, o sea, de un mundo que queríamos evitar, por tanto, una sí, un síndrome de estrés postraumático. Exacto, exacto, un estrés postraumático con un crecimiento muy fuerte, como te decía al principio, de la demanda desacompasado con el crecimiento de la oferta, donde además ha habido problemas de encarecimiento de la construcción por el COVID y de los insumos, de los materiales y todo esto, y con este elemento que me parece que ha agravado la situación. ¿A qué te refieres cuando dices que Moncloa utiliza como cabezas de turco a los grandes tenedores y a los fondos buitre? Porque es verdad que España, según los datos, no es un país de grandes tenedores. Hay mucha mitología en eso, es un cabeza de turco habitual, ¿no? Tú necesitas, es muy típico el relato populista, es un enemigo sencillo que le puedas culpar de todo. Es mentira, lo que necesitas es lo contrario. Lo que tú necesitas es empresas grandes que tengan capacidad para lidiar con una gigantesca incertidumbre que te vas a encontrar en la proyección de viviendas y que puedan invertir masivamente en hacer construcciones a escala, idealmente industrializadas, para construir todas las casas que necesitas. Y eso son grandes empresas. Digo, tú necesitas equivalentes a ACS haciendo construcción pública de vivienda, no solamente civil, ¿no? Entonces, os digo pública o privada. Pero sí, se usa mucho esto tal cual como lo dices, o sea, la incidencia en zonas muy determinadas de España, con mucho llega al 10, 12, 15% en algunos barrios determinados, pero los grandes tenedores y fondos buitres son, comparativamente con otros países, muy pocos en España. No sé, como tú dices, el total. Y eso hace que no tengan poder de mercado. Como 10 años dan para pensar mucho, te quiero pedir una reflexión sobre qué falló en Ciudadanos. Rivera decidió abandonar la vía del Partido Liberal y se vio con la posibilidad de liderar ese nuevo espacio de derechas, porque nos vinieron muchísimos votantes de la derecha por la vía territorial, porque Ciudadanos era el más creíble en esa nueva crisis, en ese nuevo eje que había tomado tanto valor. Ciudadanos era el referente, porque había estado peleando desde el primer día, diciendo, oye, ojo que viene el lobo, y al final vino.
entonces la gente dijo, sí, pues estos realmente creen en una España constitucional, plural y diversa, pero no dominada por el nacionalismo y con una ruptura posible, ¿no? Y Rivera, en vez de tratar de anclar el proyecto a lo que era, trató de liderar la derecha. Y entonces eso le llevó a unos cálculos, que este es el segundo elemento, completamente fuera de sitio, en el cual sacrificó cualquier posibilidad de pactar hacia la izquierda, lo convirtió en un sectario, dejó de ser dogmático, dejó de ser, fue lo mismo que una versión digamos, Pepsi del PP, ¿no? Entonces, claro, eso ya tenías al PP original, ¿no? La gracia era que tú pudieras pactar a los dos lados. Y claro, cuando te encuentras en una situación en la que sumas 180 diputados, pues en el año 2019, cuando yo dejé la política, el que sumabas con el PSOE, tu obligación, por mucho que no te guste, precisamente si no te gusta Sánchez o no tienes buena relación personal o no te fías demasiado, lo que haces es precisamente pactar para reducir lo que habías venido diciendo todos tus últimos años. Incluso aunque fuera verdad que Sánchez no quería, que nunca lo sabremos porque nunca se dio, lo sabremos. Por lo menos se le habría desenmascarado. Por supuesto, tu obligación, independientemente, claro, moral y política, es la de ofrecer la estabilidad al país y el reformismo. Tú querías hacer reformas, no querías hacer reformas, pues hazlas.